Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Hoy voy a hablar sobre hispanidad y sobre indigenismo, o mejor dicho, voy a hablar sobre indigenismo contra hispanidad. Voy a hablar, bueno, no sé si estáis al corriente de de las últimas expresiones que son de hace mucho tiempo, pero de las más recientes expresiones de indigenismo antihispanista, de nacionalismo antihispanista en algunos países de Hispanoamérica, en concreto por algunos dirigentes socialistas y nacionalistas, nacionalsocialistas de Hispanoamérica. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es un antiguo terrorista y aliado de narcotraficantes, pues diciendo que España debe pedir perdón por la conquista de América. O sea, un terrorista diciendo que España debe pedir perdón por lo que España hizo hace 500 años. Es lo que tienen los terroristas, que son muy buenos para promover la justicia, al parecer. Una situación bastante cómica que ha ocurrido antes de ayer, en el que circulado por las redes sociales un vídeo de unos militares de alta graduación venezolanos, unos generales venezolanos, dándose golpes en el pecho y diciendo goriladas acerca de que si era necesario ir a la guerra contra España, que se iban a tener que derrotar otra vez a España, que se iban a tener que volver a echar a España, que si harían lo que fuera y que morirían para aplastar a España otra vez bueno, que unos gorilas en unas jaulas dándose golpes en el pecho y animándose unos a otros básicamente a decir un montón de majaderías, o sea, comportándose más bien como niños pequeños que han visto una peli de dibujos animados muy animada y se han sobreexcitado. Pero la más reciente es el hecho de que el gobierno de España no va a enviar, España en general, no va a enviar ningún representante a la proclamación de la nueva presidente de México, Sheinbaum, porque, porque según dicen, bueno, Claudia Sheinbaum se llama, según dicen, bueno, la cosa es que el gobierno mexicano ha vetado la presencia del rey de España, de nuestro jefe de Estado, el rey de España Felipe VI, en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. ¿Vale? Y en respuesta a este insulto, a este desprecio, pues el gobierno de España no va a enviar a nadie, como de hecho va a hacer la inmensa mayor parte del planeta. Prácticamente no va a ir nadie, va a ir cuatro gatos de un par de pequeños países a esta toma de posesión, porque los actuales gobernantes de México se las han arreglado para insultar prácticamente a medio planeta y para caerle mal a todo el mundo, incluyendo a su propio pueblo. Bueno, pero antes de hablar de esto y de liarme con temas de indigenismo y nacionalismo, vamos a darle un toque de humor, porque es que hay que tomárselo con humor, en mi opinión. Vamos a hablar, voy a plantearos algunas situaciones, en mi opinión, notablemente humorísticas, y me decís qué opináis. A ver qué os parece, ¿vale? Yo os lo planteo y a ver qué os parece. Vale, imaginad que un japonés cualquiera, pues se va de Japón, viaja a China, decide instalarse en China, ¿vale? Y 60 años después, su nieto, o sea, la familia sigue viviendo en China, ¿vale? Y entonces se hacen chinos, el hijo es chino, el nieto es chino, pero de ascendencia japonesa, claramente, porque su abuelo es japonés. Y entonces este chino de ascendencia japonesa sale en las noticias, consigue un cargo en el gobierno y sale en las noticias exigiendo a Japón que pida perdón por la invasión de China de 1936. ¿Os imagináis lo chocante que sería que un japonés viaje a China, se instale en China, coja la ciudadanía china, su hijo y su nieto se hagan chinos y el nieto luego desde un cargo público exija que Japón
pida perdón a China por la invasión, por la guerra de 1936? Y todo el mundo le diría, pero tío, si eres japonés, o sea, tu abuelo era japonés, tu abuelo vino de Japón antes de ayer, o sea, estás bien de la cabeza. Vale, más rebuscado todavía. Imaginaos un tunecino, alguien de Túnez, ¿vale? Imaginaos que un tunecino viaja a España, viene a España, se instala en Sagunto y se queda a vivir en Sagunto. Y su hijo nace en Sagunto, vive en Sagunto, es español, vive en España, se casa con una española y tiene un hijo a su vez. Vale, pues el nieto del tunecino que vino a España y se instaló en Sagunto, pues el nieto que vive en Sagunto, imaginaos que llega a la alcaldía de Sagunto y cuando es alcalde de Sagunto exige a Túnez, exige públicamente, hace un manifiesto en la alcaldía, en el ayuntamiento, exigiendo a Túnez que pida perdón a Sagunto por el asalto de Sagunto que hicieron los cartagineses en el año 219 a.C. ¿Vale? En el año 219 a.C., los cartagineses, Cartago, por si no lo sabéis, estaba en Túnez, ¿vale? Los cartagineses asaltaron al mando de Aníbal, el famoso Aníbal Barca, asaltaron Sagunto en el marco de su guerra contra Roma, de la Segunda Guerra Púnica. Fue el comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Entonces, imaginaos que un tunecino, ¿no? Los tunecinos son los antiguos cartagineses, un tunecino viene a España, se instala en Sagunto, y entonces su nieto, que es español, que es hijo de una española y que está casado con otro hijo de españoles y casado con españoles, pero su abuelo es tunecino, pues el nieto hace una declaración pública exigiendo a Túnez que pida perdón a España y pague reparaciones, que compense económicamente a Sagunto, a la ciudad de Sagunto, por el asalto de Aníbal a la ciudad en el año 219 a.C. ¿Qué os parecería? ¿Que os imagináis que salía eso en las noticias? Venga, más de estas. Hay unas cuantas, más de estas. Venga, un noruego, ya habéis cogido el hilo, ¿no? Un tío que viaja no sé dónde, se hace el lugar y luego, vale. Un noruego viaja a Sevilla y 60 años después, el nieto de este noruego que se instaló en Sevilla, el nieto que es sevillano, ¿vale? Que es sevillano. Este nieto llega a la alcaldía de Sevilla y exige públicamente a Noruega que pida perdón y compense económicamente a Sevilla por el asalto de los vikingos, por el saqueo de los vikingos de Sevilla en el año 844 después de Cristo. ¿Os imagináis un sevillano? Los noruegos son culpables. Los noruegos son culpables y tienen que pagar. Nos deben una compensación. Perdón por mi falsísimo acento sevillano, pero ¿os imagináis esto? Un alcalde sevillano exigiendo a Noruega que les pida disculpas por el saqueo vikingo del 840 o a Dinamarca por el saqueo vikingo del año 844 después de Cristo y que les compense económicamente. ¿Qué os parecería? Un tío que además su abuelo es noruego. ¿Qué os parecería? Más. Un ciudadano de Arabia Saudí, un saudí, viene a España, se instala en España, se hace político, no, perdón, su nieto se hace político, ¿vale? 60 años después su nieto accede a un cargo público y exige públicamente a Arabia Saudí que se disculpe con España por la invasión del 711 después de Cristo y los 800 años de ocupación y que nos pague 800 años de ocupación y guerra. Eso, de ahí sí, que nos paguen del petróleo, o sea, nos vamos a hacer de oro. No le vamos a dejar ni un eurodólar, ni un petrodólar. O sea, nos vamos a hacer, o sea, nos va a salir el dinero y el petróleo por las orejas. Que los saudíes pidan perdón a España y nos compensen económicamente por la invasión del 711 después de Cristo y la ocupación de 800 años, 780 años de ocupación y guerra. ¿No? ¿Os imagináis el nieto de un saudí que viene a España? Vale. Otro. Imaginaos un islandés. Este es... dos más os voy a... Un par más os voy a leer. Un islandés. Un tío de Islandia.
que viaje a Estados Unidos, se instale en una reserva india, se case con una india, tenga hijos, tenga nietos, y el nieto del islandés este, con unas plumas en la cabeza y unas pieles de búfalo, exija a Islandia que pida perdón y compense económicamente a los indios por los saqueos que hicieron los vikingos en la costa de Norteamérica en un par de viajes de los que apenas hay documentación, pero que pidan perdón. El islandés este, hay un tío súper blanco como la leche, pero con unas plumas y casado con una india que cuente esta historia, ¿no? Que diga, no, mi abuelo, o sea, que pida, que exija a Islandia, a la tierra de su abuelo, que les pida perdón y les compense. Bueno, un griego que viaje a Irán, se instale en Irán, se case con una iraní, se haga musulmán, tenga un hijo, tenga un nieto y el nieto, musulmán iraní, exija a Grecia que pida perdón por la invasión de Alejandro Magno. Claramente, o sea, yo lo veo. Grecia tiene que pedir perdón a Irán por la invasión de Alejandro Magno. Claramente, bueno, Grecia tiene que pedir perdón a Turquía, que no existía en ese momento, a Irán, a Irak, a Kuwait, a Armenia, a Líbano, Siria, Israel, Arabia Saudí, Egipto y alguna cosa más, porque los invadió a todos y llegó hasta la India. Joder, Grecia tiene que pedir una de disculpas por Alejandro Magno, y eso que es de la Macedonia, o sea que más o menos. ¿Os imagináis la cantidad de disculpas que se tienen que pedir entre sí los alemanes, los franceses y los rusos, que se han estado invadiendo unos a otros continuamente durante 200 años? ¿Os imagináis que un ruso se instala en Francia y su nieto exige a Rusia que pida perdón a Francia? Un francés que se instale en Rusia se haga ruso y su nieto ruso exija a Francia que pida perdón por la invasión de Napoleón de 1812 y Alemania por la invasión del 1940 y por la de la Primera Guerra Mundial, y todos pidiéndose perdón unos a, unos pidiéndose perdón a otros por las cosas que hicieron el uno antes que el otro? ¿Os imagináis? ¡Qué locura! Sí, o sea, sería imposible. La más divertida de todos y la última que os cuento. Un filipino. Perdón, no, lo he dicho mal, ya he estropeado el chiste. Un mexicano viaja a Filipinas, se casa con una filipina, se instala en Filipinas y su nieto filipino, el nieto filipino del mexicano, exige públicamente a México que pida perdón a Filipinas porque en la invasión, en la conquista española de Filipinas, participaron guerreros tlaxcaltecas, guerreros que no eran de México, pero eran del virreinato de Nueva España. Entonces, el filipino, cuyo abuelo es mexicano, exige a México que México pida perdón a Filipinas por los guerreros que aportaron a la conquista española. ¿No? Yo lo veo. Claramente lo veo, sobre todo lo de que los saudíes nos compensen por la invasión del año 700. ¿No? Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Vale. Porque lo que dice el presidente de la República Federal de los Estados Unidos de México, ¿vale? Al que se le llama así, se llama Andrés Manuel López Obrador, se llama AMLO, así coloquialmente se llama AMLO. Andrés Manuel López Obrador, en 2019, o sea, hace 5 años, exigió públicamente una disculpa a España por la colonización. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que has estado contando? Ya, es que al parecer el abuelo, o sea, este señor se llama Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, apellidos, ¿vale? Y es que al parecer el abuelo de López Obrador era cántabro, era de Cantabria. Se instaló en México, se casó con una mexicana, ¿vale? Y su nieto, este majadero de presidente de México, su nieto, o sea, su abuelo es español. Y el tío está exigiendo que los españoles les pidamos disculpas por lo que pasó hace 500 años. Que tu abuelo es español, pedazo de cacho de trozo de carne con ojos. ¿Veis a dónde quería yo llegar, no? El indigenismo es una moda
ridícula. Es una ideología completamente delirante. Es un trastorno mental. O sea, hay que estar mal de la cabeza o bien ser un completo estafador, que es la otra posibilidad, que es un completo estafador, que Andrés Manuel López Obrador es un sinvergüenza, un majadero y un estafador que juega con el odio, que juega con los odios de enfrentar a unos pueblos contra otros, y más a un pueblo hermano, México, contra España, juega con los odios de la gente para mantenerse en el poder, como lo hacen los generales de Maduro, como lo hace el terrorista narcotraficante de Petro en Colombia. El indigenismo es un trastorno mental, eso para empezar. Es una ideología totalmente delirante que, como el nazismo, coge lo peor de las dos ideologías más tóxicas de la historia de la humanidad, que son el nacionalismo, que es la justificación ideológica de la xenofobia, el nacionalismo, y el socialismo, que es la justificación ideológica del deseo de controlar a los demás. De la mezcla de estos dos, porque todos estos tipos, tanto Petro como Maduro y sus generales, como López Obrador, como Claudia Sheinbaum, todos ellos son socialistas. Todos ellos son socialistas. Y todos estos socialistas utilizan el nacionalismo y el socialismo para crear una mezcolanza, el indigenismo, que no es más que victimismo para agitar el odio de la gente, para animar el odio de la gente contra otros pueblos. En este caso, contra un pueblo hermano como es el español. Por no mencionar, simplemente así de pasada, que la Corte Suprema de Venezuela quiere encarcelar, quiere dictar una orden de búsqueda y captura contra el presidente de Argentina, Milei. Y en consecuencia, la Corte Argentina ha dictado también una orden de búsqueda y captura contra Maduro. El nacionalismo es una enfermedad terrible de la humanidad. O sea, el nacionalismo, o sea, la xenofobia en sí tiene un origen biológico, tiene un origen natural, o sea, es ese miedo natural, hasta cierto punto natural, que tenemos los seres vivos en general, no solo los humanos, los seres vivos en general, por los extraños, ¿vale? Ese miedo a no poder controlar lo que haga alguien a quien no conozco, alguien que es ajeno, alguien que es extraño, alguien que no es de los míos, alguien que no... ¿Vale? Ese miedo a no poder controlar lo que hagan los extraños, ese miedo a qué hará alguien que es ajeno a mí, que puede suponer una amenaza, eso es normal, el sentimiento es relativamente normal. Pero justificarlo ideológicamente es un trastorno espantoso. Eso es el nacionalismo. Justificar ideológicamente mi odio, mi temor y mi desagrado y mi rechazo por los extranjeros. Sin que estos hayan hecho nada. O sea, si un extranjero me hace algo, pues tendré una justificación para decir, oye, no, es que este tío es un peligro porque es un delincuente, porque esto... Pero el nacionalismo, o sea, habrá que hacer a los españoles, habrá que hacer a los argentinos, habrá que hacer a esto, habrá que hacer... Y máxima entre pueblos hispanos. Como ya he dicho en varias ocasiones, los hispanos tenemos el derecho, pero yo diría que aún más tenemos el deber moral de proponer al mundo una forma de gobierno que no esté basada, como el modelo anglosajón, en el nacionalismo. Que no esté basada en el nacionalismo, sino en el apostolado cristiano. En velar por los demás como por uno mismo. O sea, que el principal mandamiento, el principal objetivo, la idea esencial motora de todas las acciones del gobierno sea amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Y no el odio y el rechazo por los extranjeros o, como en el caso del socialismo, la imposición de mi forma de ver el mundo sobre la forma de ver el mundo de los demás.
que es lo que es el socialismo, el control total de la sociedad y sobre todo de la riqueza, que es lo que más les interesa a los socialistas. Y necesitamos superar esas... O sea, necesitamos vencer al nacionalismo y al socialismo en toda la hispanidad, derrotarlos políticamente y destruir sus ideas, destruir esas ideologías espantosas si es que queremos alguna vez vivir en un mundo que sea algo mejor que el desastre que podemos ver ahora con narcotraficantes, socialistas en el poder y enfrentarnos a unos contra otros. En fin, confío en que algún día lo lograremos. Que paséis muy buena tarde. Hasta pronto.